Buenas, hoy tenemos aquí esta Seat León que falla el arranque, no hace nada. Lo último fue caer de batería e insistirle un poquillo con el motor de arranque hasta que dejó de funcionar. Bueno, vamos a ir directamente al motor de arranque y lo vamos a probar antes también de desmontarlo. Lo vamos a probar la conexión, a ver si nos llega corriente de contacto. Vamos a quitarle toda la admisión. Le quitamos esta parte, le quitamos el filtro, el caudalímetro y la abrazadera de ahí, y quitamos toda la caja del filtro y el tubo ese. Que quitamos esto, que es fácil. Nos vamos aquí que tenemos el tornillo 5 de Aye, lo quitamos y como hemos dicho el caudalímetro y la abrazadera lo sacaríamos. Le damos un tirón a la caja, que la caja está cogida por aquí por el silent block, y vamos a tirar de ella para poder sacarla. Tira por ahí que yo aparto el latiguillo. Con cuidado, vaya que le quede algo por ahí cogido. Pues ya con eso la tenemos en la calle. El motor de arranque ya lo tenemos aquí a la vista. Aquí tenemos el bendy. Probamos el cable gordo que nos viene directo de batería y vemos que tenemos corriente. Ahora vamos a comprobar el de contacto. El conector de aquí que nos viene de la llave de contacto, este tiene un segurillo, la pestaña esa justo del medio, a ver si la puedo acercar. A ver. Ahí. Esa pestañilla que tiene el conector justo en el medio, ya la tengo yo desplazada hacia atrás. Tenéis que echarla hacia atrás, entonces ya sí nos saldrá el conector. Y esto pues normalmente es un terminal, solamente debe de llegar un cable. Y podemos comprobar que sí, que llega un cable. Vamos a comprobar con el polímetro. Como ya hemos comprobado el positivo gordo, que tenemos corriente y el conector no nos entra, por ejemplo, yo en mi polímetro la punta, cogemos un cable pelado, le pelamos los extremos y lo ponemos en el conector, como podéis ver allí. Lo metéis para que tenga contacto con el que viene de contacto. Ponemos el positivo ahí, negativo a batería o a cualquier tornillo, y que le tira el arranque. Darle a la llave y podemos ver que tenemos tensión, que nos llega a los 12 voltios con 8. Pues ya está, ya sabemos que es el motor de arranque sí o sí. Vamos a desmontarlo. Vamos a quitarle con una 13 de bazo y la carraca o una mixta, lo que mejor venga, el positivo del motor de arranque, el cable gordo. Antes lo quitamos de la batería y evitamos tener una feria en directo. Vamos a quitar este tornillo y seguramente por debajo tengamos otro al que tengamos que acceder por debajo. Ese es una 13 también, vamos a quitarlo. Aquí tenemos el nuevo, pues podemos averiguar si no queremos escarbar mucho allí o tenemos dudas, sabemos que lleva 2 tornillos ya viendo el nuevo. Este es uno que es pieza de intercambio, como le decimos, que es uno reparado. Podemos ver que es válido. Y bueno, vamos a quitar el tornillo de abajo, que es el de arriba, ese es donde va la masa, ya está quitado. Ya estamos aquí debajo y podemos ver el motor de arranque aquí, es que está enterradillo en polvo, aunque es entre aceite y gasoil viejo, pero ya se está secando. Esa tuerca que se ve aquí enterrada, vamos a quitarla, que también es de 13. Con la 18 de bazo sacamos el tornillo, ¿no? Quitamos el tornillillo que es una milla largo. Ahora sí que hemos quitado el otro tornillo largo de abajo, de 18 también. Sacamos el motor de arranque. Vamos a ver si por aquí nos sale bien. Si no, por abajo tenemos bastante espacio. Cuidado con el bombín del embrague, que lo tenemos ahí cerquita. Y aquí tenemos el averiado con su camuflaje correspondiente. Pues vamos a meter el nuevo. Os dejaré la referencia para poder comprarlo en Amazon si lo hay, como siempre, en la descripción del vídeo. Vamos a meterlo y le ponemos los 2 tornillillos largos. Lo bueno que es una faena, pues que no hay que desmontar mucho y que lo tenemos aquí todo un poco a la mano. Vale. ¿Son los 2 largos iguales, Iván? Sí. Hace que ya, ¿no? Gracias. Vamos a meter el primero de arriba. Buscar el sitio. La primera huertecilla siempre es bueno darlas con las manos, que no vayamos a pillar un hilo cruzado o algo. De esta manera nos aseguramos que no vayamos a cargarnos la rosca
Y basta que se te presente una faena fácil para que un tornillo te complique la vida. Vamos a poner de abajo, que ese ya lo hemos llevado a fondo. Pues ya por abajo lo tenemos apretaico, que no se nos olvide el soporte de los cables, que lo hemos echado aquí a un lado. Lo metemos, ponemos su tuerca. Y cogemos, yo por ejemplo ya he dicho muchas veces que estas llaves estoy súper contento con ellas para lo que costaron. Esto llega aquí a un sitio de esto y no tienes que echar mano de la carraca grande ni nada. Coges con tu llave mixta de carraca y esto es una alegría. Pues lo dejamos debajo también apretado este soporte y nos vamos a ir arriba a apretarle de arriba, que no se nos olvide arriba la maza. Ya por arriba cogemos nuestro cable de maza, lo metemos en el sitio y le ponemos su tuerca. Pues ya tenemos la tuerca con la maza puesta. Vamos a quitarle la tuerquecilla y ponemos el positivo de batería. Con la tuerca fuera, antes de poner el positivo, vaya que no estorbe, metemos nuestro conector para adentro y el segurillo a su sitio para adentro. Ay, perdón, que no estaba grabándolo. Lo dejamos puesto y el seguro para adelante. Y ya cogemos el cable que lo hemos dejado aquí. Terminar, le saca mucho la funda para que no hiciera contacto con nada. Ya si lo tenemos aquí, lo metemos en su sitio y ponemos la arandela Grover y la tuerca. La aproximamos, es que estamos aquí intentando no dejar el coche mucho tiempo sin batería por el tema del código de la radio. Pues ya que lo tenemos apuntado, le enganchamos el positivo a la batería. Ahí, vamos a apretarlo ahí en el motorcillo de arranque. Pues bueno, ya hemos apretado el motor del terminal del positivo y vamos a arrancarlo, que lo hemos montado todo extremis, que le ha entrado la bulla al dueño. Tiene que salir por patas. Venga, tira a la vez. Pues ya tenemos vehículo en marcha otra vez. Así que bueno, espero que como siempre os haya servido el vídeo de algo, que sea de entretenimiento. Si ha sido así, darle un like, suscribirse y nos vemos pronto en el siguiente. Un saludo.